Retomamos nuestra conversación con Fernando Ibarra del Parlamento Laboral, lo tenemos ahora nuevamente. Le preguntaba y me estaba contestando a usted ya. Yo le decía, si es que las circunstancias ya no ameritan que hablemos de reformas al régimen laboral o incluso de un régimen laboral transitorio o temporal. No, porque como le decía, el problema no está en la legislación laboral, no está en violar la Constitución, es que lamentablemente aquí las funciones del Estado se olvidan de que hay una Constitución que todos tenemos que respetar y no como dijo el ministro Martínez, que los hechos están superando la legalidad y con eso tratar de justificar una posición cuasi dictatorial. El problema es de orden económico y el gobierno está perdiendo hace rato el año en tomar decisiones económicas acertadas, porque para resolver el problema de iliquidez temporal de las empresas y con ello poder evitar el que manden a los trabajadores al desempleo, las medidas no son precarizar el trabajo con formas de contratación totalmente absurdas, que además atentan contra derechos fundamentales. Tampoco está en ir a la debilitación de la capacidad de consumo de la población, rebajando las remuneraciones de los trabajadores o imponiendo contribuciones que no les corresponden. Es decir, se está buscando alternativas como siempre por el lado más débil, cuando lo que corresponde en sí es buscar en la misma economía soluciones. El gobierno, por ejemplo, ¿por qué no busca un acuerdo con quienes tienen más de 30.000 millones de dólares fuera del país? Y a partir de un acuerdo con ellos, repatriar esos capitales, y no gratuitamente, allá están ganando un 1%. Bueno, aquí les puede el gobierno ofrecer un 3%, un 4%, con un periodo de gracia conveniente, de tal manera que esos dineros se pongan al servicio de la economía y se puedan poner al servicio de empresas que realmente lo necesitan. Y es que hoy el 70% de empresas paralizadas, un alto porcentaje de ellas corre el riesgo de quebrar o de verse en la necesidad de desvincular a trabajadores. Las cámaras estiman 500.000 empleos más o menos que se podrían perder del sector formal. No es solamente este país, es una realidad global. En lo que se está insistiendo es que empleadores y empleados puedan llegar a acuerdos o que el gobierno incentive esos acuerdos, créditos, financiamiento a las empresas que establezcan los acuerdos. ¿Ustedes cómo sugieren que se deben sentar esas bases con el fin justamente de precautelar el empleo? A ver, hay que ir aclarando ciertos conceptos. Primero, una cosa es liquidez, otra cosa es que las empresas estén realmente quebradas. Eso no es verdad porque además los índices del SRI determinan otra cosa. En estas circunstancias, ¿qué es lo que corresponde? Corresponde ayudar a aquellas empresas que tienen realmente un problema de liquidez. ¿Por qué? Porque en esta temporada no han tenido las provisiones suficientes. Y como hay que proteger el empleo, bueno, esa es tarea del Estado. El Estado puede, a través de generar este tipo de créditos de emergencia a las empresas que realmente lo necesiten, proveerles esta liquidez y con eso evitar que se tenga que ir a situaciones drásticas con respecto al empleo. La banca privada, Steffi, dijo que tenía 10.000 o 12.000 millones de dólares listos para dar créditos productivos. Bueno, en todo caso este es el momento, pero no pueden ser créditos al 14, al 15, al 18, al 25%. Tienen que ser créditos que no vayan más allá de un 4 o 5%. El propio Estado podría ser garante de esos créditos. El propio Estado podría asumir el costo de esa tasa de interés en un plazo de 24, de 36 meses, con un periodo de gracia de 2 años que le permitiera al Estado reacomodar su economía. En ese sentido el Estado puede ayudar, pero no se puede pretender que si mantenemos una situación bancaria totalmente chulquera, inhumana y mucho más todavía en estos momentos de crisis tan grave, buscar como siempre el lado más débil, que es el tema de los derechos de los trabajadores. ¿No cree usted, más allá de lo que se debería hacer, lo que en la práctica está pasando, que en realidad va a llegar la necesidad en que se tenga que llegar a acuerdos? Digo porque ya hay más cifras si estamos hablando de desempleo de los ecuatorianos que realmente tienen un empleo adecuado, ya hay más cifras de quienes se tendrán que acoger a un seguro de desempleo, aún con los cambios que se quieran incidir sobre el seguro de desempleo. Hablo sobre los acuerdos porque desde el sector empresarial se está proponiendo que se lo haga, pero con algunas diferenciaciones, y por eso es importante conocer cuál es la posición de ustedes. Caterina Costa, la presidenta del Comité Empresarial al respecto, decía lo siguiente, escuchemos.
el trabajador sabe más que nadie en qué condiciones está su plaza de trabajo. Él sabe, como decía antes, si está totalmente parada, si está al 5, al 10, al 50, al 70. Él lo sabe mejor que nadie. Obviamente, sí estamos de acuerdo con que se notifique al Ministerio de Trabajo, igual en el caso de la reducción de la jornada, no que sea una negociación en el marco del Ministerio del Trabajo, porque eso va a colapsar las necesidades urgentes del momento, sino que se notifique y que en ese espacio pueda ser revisado cualquiera de los acuerdos que se lleguen con los trabajadores. Sobre esa última parte, ¿qué dice usted? Permítame ahora hablar más como abogado que como dirigente sindical. Es que resulta sorprendente el desconocimiento, por decirlo en un término caballeroso, de los temas jurídicos en este país. ¿Cómo es posible que asambleístas, que gobierno, que empresarios no conozcan cómo funciona el sistema jurídico en el Ecuador? La Constitución de la República, el Código de Trabajo permiten los acuerdos, pero permiten los acuerdos siempre que no haya renunciamiento de derechos. El artículo 190 de la Constitución establece inclusive que la mediación es un mecanismo complementario alternativo que permite arribar a acuerdos en materias transigibles. Y el 326 de la Constitución determina que los derechos de los trabajadores son intangibles, son irrenunciables. El Código Civil también claramente establece que todo aquello que no se puede renunciar no cabe ser convalidado por ningún otro medio. En consecuencia, posibilidades para llegar a acuerdos hay. Lo que no permite la Constitución es que se lleguen a acuerdos violentando derechos, menoscabando derechos. Entonces, si se quiere plantear y ese violentar derechos significaría que plantear, Steffi, es reformar la Constitución. Y entonces, si es que estamos hablando de una reducción en cuanto a derechos, si es que hablamos de reducciones de sueldos o cambios en las modalidades, ustedes lo ven así. Dejo eso claro porque es el propio presidente de la República el que los dijo, servidores públicos, hola, que sepan que no van a poder seguir ganando lo mismo. Ya sabemos después qué les dijo el Ministerio de Trabajo, pero fue el propio presidente quien lo enseñó. A propósito de eso, la semana pasada nos acompañó aquí Augusto de la Torre y nos dijo lo siguiente, escuchemos. El gobierno tiene que considerar desde ya, y esa es mi recomendación a los ecuatorianos para que lo tomen en cuenta, el salario mínimo en el Ecuador tiene que equipararse al salario mínimo de Colombia o del Perú. La economía no nos da. ¿Cuál es la realidad del Ecuador? Los dólares que tenemos son contados. La única manera como nos pueden alcanzar esos dólares para poder salir de esta crisis es reduciendo las necesidades del gasto corriente en el sector público. Entonces vamos a tener que hacer una reducción de sueldos en el sector público, yo me imagino del orden del 50%. El gobierno no va a tener otro remedio, y me cuesta mucho decir esto, no va a tener otro remedio que hacer una reducción muy importante en la nómina. Ese es el juego, no hay misterio. Si no tenemos una moneda que se devalúa, son medidas drásticas. ¿Ustedes no lo ven factible? Pero es que ¿quién lo dice, pues, Steffi? Lo dice el señor que causó la crisis bancaria, que en su tiempo en la que tenía su mejor producción intelectual y académica, nos llevó a la crisis peor en este momento. Si el Ecuador tiene problemas de que no hay divisas, es porque las divisas fugan, pues, y eso es real, están en los paraísos fiscales. No nos pueden echar a nosotros la carga. Además, no se puede hacer afirmaciones que no pasen por el marco constitucional. Resulta irresponsable, por decirlo en términos muy delicados, irresponsable hacer propuestas que rompan el régimen constitucional, porque entonces lo que se quiere es tomar la pandemia como justificativo para imponer actitudes dictatoriales que el país no estará dispuesto a soportar. Las soluciones van por otro lado, no de la mano que nos llevaron de aquello. Vamos a eso, porque realmente lo que al país le interesa es eso, es decir, que se puedan conocer las distintas soluciones que se están planteando desde varias aristas que vamos analizando. Ustedes en una carta dirigida al presidente de la Asamblea y a los asambleístas como Parlamento Laboral rechazan también el proyecto urgente humanitario que impone el aporte a los trabajadores y a las empresas a este régimen laboral de emergencia, pero ¿qué proponen concretamente en su lugar? Si usted dice, esa no es la vía, no le cortemos la cuerda por la parte más floja, y entonces, ¿por dónde? Por ejemplo, como hemos dicho, hay que buscar reactivar
a las empresas con problemas de liquidez, haciendo un estudio técnico serio para que no se metan por tras bastidores aquellos que no tienen ningún tipo de inconveniente, que han ganado durante los últimos 12 años entre 18 y 20% y que por lo tanto no justifica en este momento una situación de esta naturaleza, pero se puede llegar a un salvataje empresarial. ¿Con qué? Con los recursos que la economía tiene. La banca privada anunció que tenía 10 millones de dólares. En el exterior hay más de 30.000 millones de dólares. El Estado puede llegar y debe llegar a una negociación con ellos, no solamente con nuestros acreedores internacionales, que está bien y así se tiene que hacer, independientemente de los falsos justificativos del ministro de Finanzas, que hoy está cuestionado por sus propios patronos, los señores del Comité Empresarial Ecuatoriano. Se tiene que buscar las soluciones internas en el marco de esta economía que sí tiene posibilidades, porque los recursos están ahí. Lo que sucede es que se quiere hacer una vez más grandes negociados a costa del sacrificio de los trabajadores ecuatorianos. Son las reacciones y las propuestas de Fernando Ibarra, miembro del Buró Nacional del Parlamento Laboral, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros.